Fernando Savater es uno de los filósofos más importantes de la lengua española, un hombre valiente que padeció cárcel durante el franquismo y que se convirtió en uno de los baluartes del pensamiento liberal en España y en todo el mundo, no solamente el mundo de habla española. Pero es un filósofo que ha cambiado las reglas de la filosofía, que nos ha ofrecido una filosofía más cercana a la gente y que nos ha ofrecido muchísimos libros en los cuales ha tratado temas que tienen que ver con la ética, con los principales valores que debemos tener los seres humanos, en fin, todos estos temas originarios de la filosofía, pero que se ha negado a impartir nada más desde el aula, desde la cátedra. Yo quiero agradecerle al maestro Fernando Savater esta conversación y yo, yo quisiera empezar, maestro Savater, preguntándole en este Día Internacional de la Libertad, ¿por qué es importante la libertad? Vemos que todo el mundo, todos los políticos defienden la libertad, pero luego toman medidas que parecen contrarias a la libertad. ¿Por qué es importante conocer la libertad y defenderla? Bueno, yo creo que la libertad es la característica más definitoria del ser humano. Otros seres vivos, otros animales, ¿no? De nuestra línea evolutiva, han desarrollado pues unos instintos, unas necesidades y se guían por ellos exclusivamente, es decir, no tienen opción, no pueden elegir su modo de vida. El ser humano está programado para autoprogramarse, por decirlo así. Estamos programados para inventar nuestro modo de vida, nuestros planes, nuestros valores. Entonces, evidentemente, eso es lo más característico de nuestra especie. Pero tener libertad no quiere decir que nuestras opciones sean infinitas, puesto que estamos condicionados por nuestra naturaleza, por el resto del mundo. Vivimos en un mundo que no hemos elegido, que no hemos inventado, que tenemos que desenvolvernos de acuerdo con nuestra iniciativa, pero en un mundo que no responde a nuestros deseos, sino que es lo que es obligatoriamente. Y de ahí el hecho de que tengamos que vivir en grupo, en sociedad, y de ahí el hecho de que tengamos que imponer unas reglas para que la libertad sea de alguna forma una colaboración entre todos y se oriente en forma colaborativa entre todos. Y entonces eso parece limitar la libertad individual, el hecho de tener que ajustarla a unos proyectos sociales, de una libertad social, por decirlo así. Ahora bien, lo que hemos visto es que todos los políticos nos dicen que son liberales, todos defienden la libertad y sin embargo una y otra vez nos ponen restricciones. A lo mejor son restricciones a veces nimias a nuestros comportamientos, a lo que comemos, a lo que bebemos, a lo que fumamos, pero a veces van más allá. Son restricciones a temas fundamentales, a cómo votamos, a qué idioma utilizamos. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, primero, en primer lugar, en una sociedad democrática, políticos somos todos. Es decir, los políticos que hay no han llegado de otro planeta, sino que los hemos elegido nosotros y de alguna forma no los revocamos, los consentimos, no nos ofrecemos nosotros mismos para hacer de políticos si creemos que podríamos hacerlo mejor. Yo creo que en una democracia siempre los culpables, por decirlo así, entrecomillado, son los ciudadanos, que son los que han elegido a los políticos ejerciendo su propia función política. Y por otra parte, todo el que tiene que disponer medidas para un grupo social tiene que imponer unas restricciones para las voluntades de las personas individuales. Es decir, si por ejemplo exigimos una prueba de que no se está contagiado de una epidemia para entrar en una reunión, eso evidentemente coarta la libertad del que quiere entrar en la reunión, esté contagiado o no, pero en cambio favorece el que las personas que libremente asisten a esa reunión no se vean en el peligro de contagiarse por aquella persona que quiere entrar. Entonces, estos límites lo único que indican es que no vivimos solos en el universo, sino que vivimos dentro de una colectividad y eso, la libertad de otros es el límite de mi libertad. Mi libertad limita por la libertad de los demás. Entiendo que en una comunidad se me exija
una prueba de vacunación o una prueba de que no tengo una epidemia enorme si voy a estar conviviendo con personas. Pero ¿qué pasa con otras prohibiciones, sobre todo cuando se hacen en privado, a fumar, a beber bebidas alcohólicas, a tener determinados tipos de actividades o a lo mejor actividades sexuales? ¿Qué opina usted? Bueno, es que ya hay, digamos, hay actividades que pueden ser limitadas por razón de que interfieren en la libertad de otros y otras, en cambio, que son opciones personales. Es decir, beber o fumar son opciones que uno toma por sí mismo. A lo mejor son dañinas, a lo mejor son peligrosas, pero eso es una opción de uno. Uno elige vivir así. O sea, cada uno en nuestra vida elegimos ciertos riesgos para obtener ciertos placeres, cierto confort, y eso es una opción nuestra. Lo que ya no es opción nuestra es el hecho de lo que interfiere con la libertad de otros, lo que ofende, digamos, la libertad de otros. Pero lo que es elegir nuestra propia vida, aunque sea de una manera equivocada, debe ser respetado. ¿Cómo construimos una ética que pueda aplicarse en la vida cotidiana, no una ética teórica, sino una ética para, pues, para la vida común y corriente, la que vivimos en las calles y en las tabernas y en los restaurantes? Bueno, eso es la ética, ¿no? La ética no es un conjunto de teorías, no son unas tablas de la ley, ¿no? Que están ahí al margen de la vida, sino que la ética es una reflexión sobre la libertad. O sea, la ética consiste en una reflexión de los seres humanos sobre su libertad. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué no hacer? ¿Cuáles son los motivos aceptables para la acción? ¿Cuáles son los motivos que no debemos dejarnos arrastrar por ellos? Esa reflexión sobre la libertad, en eso consiste precisamente la ética. Y ahí es donde, de alguna forma, es importante el hecho de que haya un diálogo ético entre los ciudadanos del país. Todos somos políticos, nos dice usted, pero ¿cómo nos volvemos ciudadanos? ¿Cómo podemos lograr que al elegir a nuestros políticos, pues lo hagamos de una forma más pensada o de una forma más inteligente? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? Porque cuando vemos a algunos de nuestros políticos, pues sí nos da un poco de miedo ver lo que estamos eligiendo. Bueno, efectivamente es así. Es que la elección de los políticos y nuestra participación en la vida política no es algo que podemos tomarnos a la ligera. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿qué más da? Todos los políticos son iguales, todo es igual, no demos más importancia al asunto, ¿no? Realmente las opciones de los ciudadanos, lo que elegimos y lo que luego de alguna forma seguimos apoyando o no apoyando en la vida política es muy importante, porque parece que no va a tener una repercusión sobre nuestra vida. Entonces es algo que hay que tomarse en serio y yo creo que para lo que sería necesario una cierta preparación. Yo siempre he sido partidario de que dentro de los planes de estudio, en las escuelas, en los institutos, exista una cierta formación cívica, una cierta formación ciudadana, que se explique desde jóvenes, desde muy jóvenes, a los futuros ciudadanos en qué consiste pues, la democracia, en qué consisten los jueces, en qué consiste la policía, en qué consiste en las leyes, todo eso que no quede como algo que se oye y que no se da por sabido aunque uno no lo conozca, sino que lo conozcamos realmente. La libertad se basa fundamentalmente en elecciones individuales, decisiones personales, pero a veces se necesita valor para elegir, como alguna vez escribió usted en un libro. ¿Cómo ejercemos este valor para escribir? ¿Cómo nos enfrentamos ante aquellos que de una forma indebida buscan ya no influir, sino impedir que podamos tomar nuestras propias decisiones? Bueno, evidentemente es así, es decir, evidentemente el coraje, el valor, es una parte fundamental de la vida ética, ¿no? Es decir, Churchill decía que el coraje era la virtud más importante porque sin ella todas las demás no sirven. Es decir, si uno es una persona que tiene grandes virtudes cívicas, etcétera, pero no se atreve a ejercerlas o a la menor amenaza, al menor obstáculo, retrocede, se asusta y deja de cumplir sus deberes ciudadanos, pues todas esas virtudes no sirven para nada, ¿no? Entonces, realmente el coraje, el valor, es algo fundamental para ejercer la vida ética. Yo creo que eso es una convicción que hay que trasladar desde muy pequeños, ¿no? Es decir, el ser humano
tiene derechos, pero también tiene la obligación de defender sus derechos. No puede dar sus derechos por sabidos, por conocidos, no puede esperar que venga alguien siempre de fuera a salvarle y a quitarle, sino que tiene que estar decidido a arriesgar algo por defender sus derechos. Escribió usted este libro, El valor de elegir, pero tiene otro libro que me parece muy importante, es El valor de educar. ¿Por qué es tan importante la educación? Por esto que estamos diciendo, digamos, nadie nace con todos los hábitos ciudadanos aprendidos. La sociedad, la ciudadanía, la democracia son obras de arte social y hay que aprender a manejarlas. Nadie compra un electrodoméstico o nadie compra un automóvil sin tener un cierto folleto de instrucciones, una información sobre cómo funciona, cómo debe repararse, cómo debe emplearse, cómo debe utilizarse. La democracia y la ciudadanía es lo mismo. Necesitan unas ciertas reglas, unas instrucciones de manejo, y esas instrucciones de manejo tenemos que aprenderlas adecuadamente algo antes de empezar a ejercer nuestra función, cuando todavía somos adolescentes. Antes de incorporarnos plenamente a la vida ciudadana, tenemos que tener esa formación para luego saber cómo debemos comportarnos, cuáles son las vías más adecuadas para desarrollar nuestra ciudadanía. Tradicionalmente el liberalismo ha defendido las libertades individuales, pero hay pensadores que nos dicen que eso es un error, que no es eso lo que debiéramos defender, que lo que importa son las libertades colectivas, las decisiones que una colectividad pueda tomar y que en todo caso el individuo tiene que ajustarse a ellas. ¿Qué piensa? Bueno, es que las dos cosas no son incompatibles. O sea, si uno lee, por ejemplo, autores canónicos, digamos, del pensamiento liberal o libertario incluso, como por ejemplo John Stuart Mill, su famosa obra On Liberty, sobre la libertad, es una obra que efectivamente defiende la importancia de la libertad, pero también defiende la importancia de una libertad responsable frente a la situación de la colectividad en que se vive. Es decir, la colectividad ha surgido de opciones individuales de colaborar, de opciones individuales de protegernos, de opciones individuales de potenciar más nuestras posibilidades. Entonces, no podemos luego hacer opciones que vayan en contra de esas opciones básicas colectivas que hemos tomado. En nombre de la colectividad no se debe sacrificar a los individuos, pero el individuo al actuar debe ser consciente de que no está actuando fuera completamente en solitario, en el vacío, sino que está actuando dentro de una colectividad. Estamos viviendo un renacimiento de los nacionalismos. Parecía en un momento que los habíamos dejado atrás, que nos habíamos vuelto cada vez más internacionales, que en Europa se viajaba sin pasaporte por todos lados, los estudiantes estaban con las becas Erasmus y estudiaban en cualquier otro lugar, pero poco a poco estamos viendo una reacción y el surgimiento de nacionalismos en distintos países, en Polonia quizás, pero también en México, en países latinoamericanos, incluso en España. Los nacionalismos de las regiones españolas se han vuelto más acendrados. ¿Qué reflexión debemos hacer a este respecto? ¿Ha terminado el internacionalismo? ¿Cuál debe ser el papel del nacionalismo, pues, en una comunidad internacional que también debemos tener? Yo creo que hay un cierto apego a lo propio, es decir, todos tenemos un apego al lugar donde hemos nacido, la primera sociedad que hemos conocido, el grupo humano con el cual más nos identificamos, con cuyos intereses, digamos, interesamos más. Todo eso es bastante normal, eso no lo vamos a erradicar, lo mismo que queremos más a nuestra familia que a la familia del vecino. O sea, todos nos apegamos más a ese grupo al cual pertenecemos. Pero por otra parte, ese interés, ese apego a nuestro grupo no puede llevar a el enfrentamiento o a la exclusión de los demás. O sea, todos tenemos que darnos cuenta de que por mucho que queramos a nuestra familia, también tenemos que tener una serie de objetivos comunes con el resto de las familias y con el resto de los hombres. Y de la misma manera, una nación no puede basar su autoamor, su deseo del bien para sí misma en el perjuicio o en el enfrentamiento con las demás. Lo malo de los nacionalismos
no es su momento, digamos, de apego a lo propio, sino su momento de exclusión y de enfrentamiento con lo ajeno, con lo otro. Eso es el problema real. Una persona puede amar a su país, puede amar su grupo social, pero desear precisamente lo mejor para ese grupo en coherencia o en colaboración con otros, no romper los lazos, romper los acuerdos y quedar aislado del resto de los países o aún peor, perjudicarlo. ¿Se puede a un mismo tiempo ser vasco y español, catalán y español, gallego y español? Por supuesto, no solamente eso, sino que es que la ciudadanía no es un término abstracto ligado al Estado de Derecho, no es ligado al terruño, no es ligado al color de piel, no es ligado al sexo, no es ligado a la religión, sino que está ligado precisamente a un derecho de deberes y obligaciones que dicta las leyes del Estado al que se pertenece. Los ciudadanos somos ciudadanos del Estado, no ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestra calle, de nuestra casa, sino somos ciudadanos del Estado que compartimos. Y en ese sentido, dentro de ese Estado, por supuesto, hay identidades muy diversas porque hemos nacido en un lugar determinado, tenemos un primer paisaje que vieron nuestros ojos por primera vez y al cual sentimos más afecto que por otros. Y todos tenemos una serie de características de identidades, la lista de identidades que tenemos cada una, dictada por nuestro nacimiento, por nuestras aficiones, por nuestros gustos religiosos, etcétera. Todos tenemos muchas identidades, pero no puede haber un estado diferente para cada una de esas identidades, sino que esas identidades se reúnen en los valores que tiene la ciudadanía dentro de un Estado de Derecho. Maestro Sabater, quiero agradecerle esta conversación y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esta es una parte nada más de la conversación que he tenido con Fernando Sabater. Regresaremos a la segunda parte en unas semanas más.